Teoría de la personalidad. Karen Danielsen, o mejor conocida como Karen Horney, nació en Alemania en 1885. Ella muere el 4 de diciembre de 1952. Karen Horney estudió medicina en las universidades de Friburgo, Gotinga y Berlín, que aceptaban mujeres desde hace muy poco tiempo. Karen Horney se graduó en 1913. Es ahí cuando ella decidió hacer su especialidad profesional en psicoanálisis. Gracias a su depresión prolongada, empezó a entrenarse como psicoanalista a la vez que se sometía a terapia con Carla Bram. Se considera que Horney y Alfred Adler son los fundadores del neofreudismo. Esta es una corriente del psicoanálisis que surgió como reacción a algunos de los postulados de Freud y facilitó que se produjeran desarrollos alternativos. En concreto, Horney rechazaba el énfasis del psicoanálisis temprano en la sexualidad y la agresividad como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y en el neurosis. A esta autora le parecía particularmente absurda la obsesión de Freud y otros psiquiatras de sexo masculino por el pene. Horney consideraba que la envidia de pene se explicaba por desigualdad social entre géneros. Lo que las mujeres envidiaban de esto en los hombres no era su órgano sexual, sino su posición o su rol social en el entorno. Y lo mismo podía suceder en el sentido opuesto. Además, consideraba que estos roles venían determinados en buena medida por la cultura y no solo por las diferencias biológicas que tenían. Karen Horney entendía la neurosis como un intento de hacer la vida más llevadera, como una forma de control interpersonal y adaptación. Según Horney, la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras. El factor clave es la aparición de los síntomas, es la forma en que los padres manejan la ansiedad del hijo durante su desarrollo. La personalidad neurótica o neurosis caracterial surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, generándoles sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta en su self real. Karen habla de que el hombre no solamente es una composición al individuo, es una composición hostílica, ya que no solamente tiene un componente biológico o hereditario, sino que también tiene un componente social ambiental, que es lo que forma la personalidad del individuo en el ambiente social. Horney diferencia de dos personas: las normales, que logran adaptarse a la sociedad sin ningún problema y logran autorrealizarse, y las personas neuróticas, que se sienten discriminadas por los demás y no logran desarrollarse con los seres normales. Karen Horney, en su experiencia clínica, distinguió 10 patrones particulares de necesidades neuróticas, los cuales están basados sobre aquellas cosas que todos necesitamos. El primero es la necesidad neurótica de afecto y aprobación. Esta necesidad incluye los deseos de agradar, complacer y satisfacer las expectativas de los demás. Número 2. Necesidad neurótica de pareja. Las personas con esta necesidad sufren miedo extremo a ser abandonados por su pareja y la posibilidad de estar solos les angustia. Número 3. Necesidad neurótica de vivir dentro de estrechos límites. Los individuos con esta necesidad prefieren no llamar la atención y pasar inadvertidos. Número 4. Necesidad neurótica de poder, de control sobre los demás y de omnipotencia. Es un dominio de su propia gesta, usualmente acompañado de un rechazo por la debilidad y una fuerte creencia en los propios poderes racionales. Los individuos con esta necesidad buscan el poder por sí mismo. Número 5. Necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de estos. En el neurótico se convierte en una manipulación y la creencia de que los demás están ahí para ser utilizados. Pueden comprender también una idea de miedo a ser manipulados por los demás. Número 6. Necesidad neurótica de reconocimiento o prestigio social. Somos criaturas sociales, así como sexuales, y nos gusta ser apreciados por los demás. Número 7. Necesidad de admiración personal. Todos necesitamos ser admirados por nuestras cualidades tanto internas como externas. Número 8. Necesidad neurótica de logro personal. Deben ser los número 1 en todo, y dado esto, es una tarea difícil. Vemos a estas personas constantemente devaluando aquello en lo que pueden ser los primeros, en lo que no pueden ser los primeros. Número 9. Necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia. Todos nosotros debemos
cultivar cierta autonomía, pero algunas gentes sienten que no deberían necesitar de nadie nunca. Número 10 y última, necesidad de perfección e inexpugnabilidad. Muchas veces, para ser cada vez mejores en nuestra vida, tenemos un impulso que puede de hecho ser de consignación neurótica. Pero algunas personas pretenden constantemente ser perfectas y temen fallar. No resisten que se les coja en un error y necesitan por lo tanto controlar todo el tiempo. Tipos de personalidad neurótica. La teoría de la neurosis de Horney describe 3 tipos de personalidad neurótica, o tendencias neuróticas. Estas se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y se consolidan mediante los esfuerzos que obtuvieran de su entorno durante la infancia. La primera es complaciente o sumisa, la segunda es agresiva o expansiva, y la tercera es aislada y resignada. Por último es la teoría del self. Esta teoría, Horney decía que es de una manera de ver la neurosis en términos de imagen del self, de sí mismo. Para Horney, el self es el centro del ser, su potencial. Si uno no ha sido sano, entonces habrá desarrollado un concepto preciso de quién soy, y por consiguiente podrá sentirse libre de impulsar ese potencial. La mayoría de los neuróticos adultos, de hecho, no sufren de abuso ni rechazo infantil. Por tanto, surge la siguiente interrogante. Si el rechazo ni el abuso infantil son las causas de neurosis, entonces, ¿qué la produce? La respuesta de Horney es la llamada indiferencia paternal, o como ella la llamaba, la maldad básica, o una falta de calidez y afecto durante la infancia. La clave para entender la indiferencia parental es que constituye una forma de percepción del niño y no de las intenciones de los padres. Un padre con buenas intenciones puede fácilmente transmitir una comunicación de indiferencia a sus hijos con cuestiones como las que siguen: negarse a cumplir promesas mantenidas, alterando relaciones con amigos de sus hijos, burlándose de las ideas de sus hijos, entre otras cosas. Horney observó que los niños responden no con pasividad y debilidad ante la indiferencia parental, tal y como nosotros creemos, sino que lo hacen con rabia, respuesta que la autora describe como la hostilidad básica. Horney maneja algunas de las estrategias adaptivas que utilizan los niños. Algunos niños perciben que esta hostilidad es afectiva y con el tiempo se convierte en una respuesta generalizada ante las dificultades de la vida. En otras palabras, desarrolla un estilo adaptativo agresivo, diciéndose a sí mismos: si tengo el poder, nadie puede hacerme daño. El principal deseo es ser poderoso y poder denotar la oposición, pues existe una desconfianza implícita hacia los otros. La forma de dominio va a depender de sus dones nativos y en parte de sus tendencias contrarias. Tratará de dominar a la gente por las buenas o por las malas. La siguiente estrategia es: si puedo lograr que me quieras, entonces no me harás daño. Para ellos, el amor lo vence todo. Con base a dicha premisa, la persona hace esfuerzos supremos por ganarse el afecto de quienes lo rodean. Algunos niños descubren que ni la agresión ni la confianza eliminan la indiferencia parental percibida, por lo que solucionan el problema abandonando la lucha familiar y concentrándose en sí mismos. Esta es la tercera estrategia adaptativa, que dice: si me repliego, nada me dañará. Esta estrategia para resolver el conflicto de la infancia queda muy bien representada por la fábula del zorro y las uvas de Esopo, el cual dice que un zorro no puede alcanzar las uvas que colgaban sobre su cabeza. Después de que fracasaron todos los intentos por alcanzarlos, el zorro finalmente se rinde, evitando la desilusión, diciéndose que de cualquier manera las uvas probablemente estarían verdes. Lo anterior expuesto implica que algunas personas tratan de seguir sin otras personas, habiendo renunciado a solucionar el problema de la ansiedad básica por medio del amor o del poder. Esto implica que tienen la necesidad de poner una distancia emocional entre ellos y la persona, sobre todo las personas más significativas. Horney hace la diferencia entre el miedo y la angustia. Va a conceptuar como el miedo a la reacción emocional ante un peligro real, en cambio la angustia la ve como una reacción ante una situación que subjetivamente es considerada como peligrosa. La personalidad neurótica o neurosis caracterial surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro,
generándoles sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta en su self real. En la obra de Horney, el self o sí mismo real es equivalente a la identidad. Si el crecimiento personal de un individuo es sano, sus conductas y sus relaciones se desarrollan adecuadamente, lo cual lo lleva a la autorrealización. Para Horney, esta es una tendencia humana natural. Posteriormente, humanistas como Rogers y Maslow sostendrían la misma creencia. Por contra, la identidad de las personas neuróticas se encuentra dividida entre su self real y su self ideal. Como las metas del self ideal no son realistas, la persona se identifica con una imagen menospreciada de ella misma, lo que la lleva a distanciarse aún más de su self real. Así, los neuróticos alternan entre el perfeccionismo y el autodesprecio. Realización.